Bienvenido a nuestra presentación especial titulada 3 cosas que debes eliminar de tu vida si quieres ser exitoso. Hoy, nos sumergimos profundamente en el mundo de lo negativo, y de las cosas que nos pone límites. Así que siéntense, relájense y aventurémonos juntos en este próspero viaje. Imagino que alguna vez te has preguntado, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no tengo éxito? Y es que, hay algo que separa a una persona promedio de aquellos que con paciencia y determinación alcanzan sus metas. Deberías responder esta pregunta con firmeza, responsabilidad y determinación. ¿Qué debo apartar de mi vida? Esta pregunta está enfocada obviamente a todas las cosas que haces que no te generan ningún tipo de beneficio, ni para la mente ni para el cuerpo. Todas esas cosas que no te traen ningún beneficio, y que al contrario te hacen perder tiempo y dinero. Así que te invito a que respondas la pregunta que ves en pantalla, anotes en un papel tu larga lista de respuestas y trabajes en ello. Eliminarlas de tu vida será complicado, pero si quieres tener éxito debes hacerlo. No te pido que apartes tu diversión ni tus pasatiempos. Me refiero a cosas que no te generan nada productivo para tu vida. Aquí te mencionaré 3 cosas que seguramente haces, y no te has dado cuenta debido a que se ha vuelto un hábito para ti. Empecemos por uno de los más importantes, la procrastinación. Quizá te preguntes qué es eso. ¿Con qué se come? Procrastinar es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. En otras palabras, es dejar todo para después cuando tienes tiempo para hacerlo ahora. Lo que lleva a que te acumules de pendientes y estés siempre ocupado, estresado y sin dejar tiempo ni espacio para pensar en tus finanzas. Hay una frase muy común para esto. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Incluso, si vamos más a fondo, podemos preguntarnos, ¿para qué dejar para más tarde lo que podemos hacer ahora? Ojo, esto no significa que no puedas darte un descanso para reponer energías, significa que no debes aplazar tus pendientes. Si te encuentras en este círculo vicioso debes frenar, y tomar conciencia de lo que estás haciendo, y analizar qué tanto afecta esto a tu plan de vida. Si quieres lograr tus objetivos y enfocarte en la libertad financiera, entonces debes hacer ajustes a tu plan. Si la razón de la procrastinación es la sobrecarga de trabajo, que da como resultado estrés y cansancio excesivo, entonces debes analizar tu situación. Si la sobrecarga de trabajo es solo por algunos días en el mes o si es a diario. Porque si siempre será así, nunca podrás realizar lo que te has propuesto, y caerás en la rueda de la carrera de las ratas que menciona Robert Kiyosaki. Si solo es por algunos días, entonces libérate de la sobrecarga de trabajo y retoma tu rutina. Primero empieza a reducir todas las actividades que te lleven a posponer tus pendientes. Luego enfócate en ir eliminándolas poco a poco, y a su vez empezar a sustituirlas por acciones que te permitan mantener despejada tu mente. Algunas de las actividades que puedes considerar son, por ejemplo, puedes organizar tu cuarto u oficina. El orden siempre da claridad a la mente. Puedes tomar una ducha. Una buena ducha fría nos hace más eficientes. O simplemente apaga tu teléfono. Nunca está de más desconectarse del mundo. Si sientes una necesidad por coger tu teléfono a los pocos minutos, quiere decir que aún tienes mucho que corregir en este aspecto. Se dice que la medida del éxito se esconde en el tiempo que te separas del mundo. Estos son solo algunos ejemplos de actividades que debes incluir con mayor frecuencia a tu vida. Recuerda aplicarlos. Otra de las cosas que debes eliminar de tu vida son las excusas. Imagino sabes a lo que me refiero. Las excusas son comportamientos que a pesar que se pueden controlar, tomaste la decisión de no hacerlo. Y la razón más utilizada es que escapó de tus manos. Las excusas más recurrentes son cuando llegas tarde a una cita programada. Por lo general sueles decir, tuve un pequeño contratiempo personal, por eso llegué tarde. Pero para la otra persona al usar la palabra personal, estás diciéndole no me preguntes nada. Si vas a llegar tarde a un lugar ya programado con anticipación, es obvio que tienes que avisar con anticipación que llegarás 10 o 15 minutos tarde por algo X. Avisar con anticipación no significa avisar 10 minutos o 20 minutos antes. Significa avisar con al menos 2 o 3 horas de anticipación para que la otra persona organice lo que ya había programado después de ti. Muchas de las personas que no logran salir adelante es justamente porque se inventan excusas para no salir de su zona de confort. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas mejor. Si yo te digo que las excusas engordan, ¿qué significa? Pues es simple, si cada vez que quieres hacer ejercicio pones una excusa para no hacerlo, entonces estarás propensa a engordar. Claro, depende de tu genética, pero eso ya es otro tema. El punto es que al poner una excusa para no hacer ejercicios, estás evitando beneficiarte de las bondades que tiene el entrenamiento físico, tanto para el cuerpo como para la mente. Lo mismo sucede con las finanzas personales. Si yo te digo que las excusas te empobrecen, significa que cada que vez uses una excusa para no ahorrar o invertir, estás evitando beneficiarte de las oportunidades que puede darte el incrementar tu inteligencia financiera. En realidad, estás perdiéndote la oportunidad de depender de ti mismo. Algunos dicen, no tengo tiempo, no creo eso, no tengo dinero, ¿para qué pensar en el futuro, y si me muero mañana? Y la excusa más común imagino debe ser, empiezo el lunes. Detente a pensar en tus objetivos en el largo plazo.
Cada paso que des debe ser con un propósito y un enfoque. Recuerda que está en juego tu futuro. Si quieres ser diferente al resto, no debes hacer lo mismo que ellos. Haz ajustes a tu vida para que poco a poco reduzcas las excusas. Si se te complica llegar temprano, adelanta todos los relojes de tu casa por al menos 10 o 15 minutos y olvídate que están adelantados. Si se complica ahorrar, no empieces con cantidades grandes. Compra tu chanchito o una alcancía y empieza con una moneda al día. Según tu país, empieza con $1 o alguna otra moneda de tu país que tenga similar equivalencia. Si bien es cierto, vivimos en un país donde no nos incentivan al ahorro y la inversión desde la escuela, pero hoy podemos cambiarlo. Ya no es una excusa. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal si aún no la has hecho, así nos inspiras y nos ayudas a seguir subiendo contenido como este. Continuamos. Otra de las cosas que debemos eliminar de nuestras vidas son las objeciones. Está más que claro que la vida es cuestión de perspectiva. Como el ejemplo clásico del número 6 en el piso. Algunos verán el número 6, pero si lo miras desde el otro lado verás el número 9. Otro claro ejemplo es una pared blanca que se manchó con un punto negro. Si tú eres una persona que vive de peros, jamás pintarías tu casa de blanco porque se pueden ensuciar las paredes. Muchas personas que se encuentran en este punto viven con temor a lo que pudiera pasar. No viajan porque se pueden accidentar. No salen cuando hace frío por temor a enfermarse. No salen muy seguido a pasear por temor a que les puedan robar. No invierten por temor a que pueden perder. Si eres de esas personas necesitar escapar de ello inmediatamente. No vivas esclavo de tu percepción y negatividad. En la mañana al despertar enumera al menos 5 cosas positivas. No veas noticias. Por lo general en las noticias aparece todo lo malo y negativo. Mejor apaga el televisor y en tu teléfono busca noticias relacionadas a temas financieros. En general, todos tenemos malos hábitos que eliminar, incluso aun cuando logres el éxito, estos malos hábitos estarán detrás tuyo esperando que flaquees. El trabajo que demanda es constante, pero está lleno de beneficios que estoy seguro quieres disfrutar. Como se dice, los partidos se ganan en la cancha y tu rival siempre serás tú mismo. Gracias por haber llegado hasta aquí, espero te haya gustado este vídeo. Suscríbete al canal para seguir recibiendo más contenido como este. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Déjame un comentario de cómo te ha parecido el vídeo, y no te vayas sin dejar un like. Éxitos en tu vida financiera.